Ya tenemos volumen, están conociendo porque sí es tiempo. Eso es el título del sermón y vamos a ver en un momento el libro de Ageo. Ageo es en el Antiguo Testamento, profetas menores, y si no sabe dónde estar, es entre Sofonías y Zacarías. Eso quizás no ayuda tampoco. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, es el libro anterior. Entonces, Malaquías, Zacarías, Ageo, si vas atrasando del Antiguo Testamento. O Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo. Entonces, espero que pueden encontrar. Voy a tomar los primeros 5 minutos dando una introducción a este libro, porque es mi intención, si tengo las oportunidades de predicar aquí en el futuro, de hacer una serie ocasional de este libro. Ya tengo por lo menos los bosquejos de los primeros 3 mensajes y espero preparar 2 más. Entonces espero que podemos en un momento ese año escuchar 5 mensajes de este libro que quizás algunos ni han leído. Y ahora todavía quizás están tratando de ver dónde está este libro de la Biblia. Allí. Pero es un lindo libro. Estaba escrito 520 años antes de Cristo. Dice que estaba escrito en el segundo año del rey Darío. Y no es el mismo rey Darío del libro de Daniel. Había 2 reyes. Darío, uno está mencionado en el libro de Daniel, el otro está mencionado allí. Y como está muy específico, y cuando leemos el pasaje vamos a ver, hasta algunos autores han dicho el mes y el día que estaba escrito esta profecía. Tenemos mucha información de la profecía, pero no tenemos casi nada de información de Ageo. Ageo se menciona en Esdras capítulo 5, versículo 1. Y ya está muy bien. Está mencionado en Esdras y capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 14, junto con el profeta Zacarías, que es el próximo libro. Pero de Zacarías conocemos que su papá, conocemos que es el nieto de Ido, y sabemos que Ido era de la línea sacerdotal. Entonces, con Zacarías sabemos que era un sacerdote. Probablemente los 2, Ageo y Zacarías, nacidos en Babilonia, porque estaba pocos años después que el pueblo de Israel volvieron de Babilonia, pero no sabemos nada más excepto el significado de su nombre. Y yo estaba bromeando con mi esposa porque parece quizás Ageo era colombiano, porque su nombre significa festivo o nacido en festivo, y aquí hay muchos festivos y seguramente muchos nacidos en día de festivo, pero eso significa su nombre, festivo o día o nacido en día festivo. Pero como dije, no sabemos nada más. Que destaca en Ageo son sus mensajes. No destaca el profeta, no sabemos nada de él, solamente
que este profeta profetizó y trajo 4 mensajes, 1 en el capítulo 1 de Ageo y 3 en el capítulo 2. Y le deja que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es que habla. Eso es el libro de Ageo. Y hoy vamos a ver el primer profecía que estaba dirigido a 2 personas. Vamos a ver Zorobabel, que era el líder cívico, el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote, el líder religioso. Pero aunque está dirigido a ellos, el mensaje, vamos a ver, es para todo el pueblo. No es solamente para estos 2 individuos. Y vamos a ver que tiene mucho que ver con nosotros. Y espero que me puedo hablar con gracia, porque si no hablo con gracia, este mensaje es un poco duro que quiere dar a él esta mañana. Y si se toca duro, no es porque yo quiero dar duro, es porque la palabra de Dios está dando duro. Yo quiero hablar con gracia en esta mañana. Y entonces vemos y no van a entender en referencia abajo, pero en inglés la palabra bucket list, y ve que muchas veces usan en los blogs y todo, aún en castellano, la misma palabra. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Es una lista de cosas que la gente hace y dice, en un momento de mi vida voy a hacer, es mi deseo. Quizás quieren viajar a la Tierra Santa. Quizás quieren escalar una montaña muy alto. Quizás quieren visitar a tal país, hacer tal cosa. Y quizás algunos, yo quiero hacer paracaídas y tirarme del avión con paracaídas. Me parece raro, no, yo no quiero hacer eso para nada. Si voy en avión, yo quiero que se aterriza en el aeropuerto. Yo no quiero salirlo en mitad del vuelo. Pero algunos quieren hacer eso. Y es en su lista de cosas que quiere hacer. Y a veces se cumple, a veces no se cumple. Quizás este año, 1 de enero, algunos hemos hecho una lista de cosas que voy a hacer este año. Me voy a perder 10 kilos. 3 de enero ya está con la torta grande otra vez. Pero a veces no se cumple o digamos, no es tiempo. Antes de hacer eso tengo que jubilarme, tengo que ahorrar dinero. Y a veces estas cosas cumple, a veces esas cosas no se cumple por un montón de excusas. Pero lamentablemente, muchos de nosotros hacemos el mismo con Dios. No es el tiempo. Ni voy a dedicarme al ministerio, ni voy a estudiar en el seminario, ni voy a hacer los cursos de Emmaus, ni voy a bautizarme. Aún algunas personas me voy a convertirme a Cristo más adelante. No es el tiempo, tengo que hacer tal cosa primero, tengo que cumplir ciertas condiciones y nunca se cumple. Cuando yo estudié, la primera vez que estudié en la escuela de misiones, fuimos 200 alumnos. Más o menos 50% de nosotros hemos ido al campo misionero. 50% han quedado quizás pastoreando, haciendo cosas en su iglesia. No voy a decir que no estaban trabajando para el Señor, pero estaban en la escuela de misiones diciendo, vamos a ir a misiones. Y muchos, por diferentes razones,
no han ido. Y no es para mí a decir que en algunos casos sí, muy genuinos, pero en muchos casos se postergó hasta que pasó el tiempo. Y entonces la primera pregunta esta mañana es, ¿qué cosas he pedido hacer Dios que no está cumpliendo? ¿Y qué excusas están haciendo? Y vamos a ver eso en más profundidad en este pasaje. Vamos a leer Ageo. Vamos a esperar un momento, perdón. Eso vamos a revelar en su tiempo. Vamos a leer el pasaje hasta el versículo 11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonados. Y esta casa está desierto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebáis y no quedáis satisfechos, os vestéis y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Aquí tenemos primero la excusa, que es en versículo 2. Creo que me ha puesto versículo 3 aquí. Sí, es en el 2. Y la excusa, Dios dice, ¿cómo están viviendo en casas lujosos, artesonados, si mi casa está en ruinas? Al defensa del pueblo, hace 16 años antes, habían intentado de construir el templo de Dios, pero había oposición, tenía que frenar el trabajo, y entonces el pueblo había desanimado. ¿Por qué vamos a construir el templo si van a parar de nuevo? Invertir tiempo, recursos. Pero el Señor dijo,
no, ahora es tiempo. Y voy a iterar algo que dije hace un momento. Nosotros mismos usamos esta misma excusa. Vengan, participan en los ministerios de la iglesia. Vayan con el hermano Luis David a los centros de rehabilitación, a la Gran Vía y los otros centros. Jóvenes, participan y ayudan en la escuela de fútbol o en la oficina de Amaus o Fuente de Luz. Y digamos, no es tiempo. Pero, ¿por qué digamos que no es tiempo? El pueblo aquí es porque, primero mi casa. Tengo que construir mi casa de lujo. Y no eran casas de departamentos, de conjuntos. Esos estaban casas lujosos, con muchas salas, con lo mejor material, con mucha inversión de dinero. Y no estaban invirtiendo en las cosas de Dios. Estaban diciendo, no, primero mis cosas. Primero me gano un poco de dinero, me pago mi casa, me compro mi carro y después me dedico a las cosas de Dios. Primero me voy a la universidad y después me dedico a las cosas de Dios. O simplemente no. Yo no me voy a dar a misiones, no me voy a dar a la obra de Dios, porque necesito el celular de último modelo primero. O necesito esta ropa. O no, necesito casarme primero. O no, necesito ponerme bonito y gastarme en el spa, en mis uñas, en estas cosas, o mi cabello. Bueno, algunos no tenemos, ¿no? Pero... y realmente no es porque no podemos. Ponemos la prioridad como el pueblo de Dios aquí en sus asuntos. Yo hago mis cosas primero. Y eso no es de decir que son cosas malas. No hemos mencionado una cosa que sea en sí pecado. Solamente el Señor está diciendo, ustedes son el pueblo de Dios. Su prioridad debe estar mi casa primero. Tu prioridad debe estar mis cosas primero. Y hay un triste ejemplo en Números capítulo 13 y 14 que no vamos a abrir, pero se nota, puede leer, es un pasaje largo, pero la mayoría conocemos la historia. Moisés envió los 12 espías y se vieron la tierra y estaba tierra de leche y miel, estaba lindo, pero había gigantes, había oposición. Y 10 de los espías dijeron, no es tiempo, no podemos, no estamos listos. Y le daban caso a ellos. ¿Y qué pasó? Toda esta generación murió. Primero los días que estaban en oposición murieron de plagas. Después toda esta generación, incluyendo a Moisés, nunca entraron la tierra prometida y tenía que esperar 40 años caminando el desierto. Básicamente porque dijeron, aunque no tiene estas palabras exactas, pero en Números, pero tenemos en Ageo, no es tiempo. Y eso nos lleva al enfoque. Estaban enfocados en sus vidas, en lo terrenal, no en lo eternal. ¿Y cuántas veces nosotros, como dije, digamos, no es tiempo?
Vivimos para el punto y no para la línea. ¿Qué quiere decir eso? Un autor escribió un libro, El principio del tesoro, y la última vez que entré en la librería cristiana en el Metrópolis había hartos copias de este libro y es libro de bolsillo. No está muy caro, de Randy Alcorn, El principio del tesoro. Y uno de sus puntos es: la mayoría de nosotros vivimos por el punto. ¿Qué es el punto? Nuestros 70, 80 años de vida, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero vivimos por esta vida, nuestros asuntos, nuestra salud, nuestra comodidad, nuestras casas, nuestras familias. Y no estamos viviendo para la línea. La línea que es la eternidad, que empieza cuando conocemos a Cristo y es mucho más que 80 años porque no tiene fin. ¿En qué debemos estar invirtiendo? ¿El punto de 80 años o la eternidad que va a durar para siempre? Pero ¿cuántos de nosotros la mayor gasto en nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos estar solamente en estos 80 años y los asuntos y los afanes de esta vida? Nuestros asuntos. No está mal, necesitamos estas cosas, pero ¿dónde ponemos nuestras prioridades? Porque en el versículo 4 dice: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonados, y esta casa estar desierto, y la casa de Dios desierto. Pero para muchos de nosotros también el reino de Dios está en un sentido desierto. Para nosotros el cristiano, para nosotros los cristianos, ya no estamos enfocados en un lugar, el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Si no tenemos tiempo, sería un lindo estudio, en un momento, un lindo sermón de predicar qué significa nosotros como el templo de Dios. Y si yo no predico, animo a otros que predican a estudiar y alguien predica para nosotros qué significa el cristiano como templo de Dios. Pero ellos tienen que ir al templo. Ahora, en Mateo, capítulo 28, 19 y 20, dice ir. Nosotros no estamos construyendo el templo físico. Estamos parte de construir el reino de Dios y expandir el reino de Dios. Tenemos que ir. Y cuando de nosotros estamos en nuestras cosas, cuando no hay los obreros yendo para predicar el evangelio, cuando no hay las personas que están yendo, hermanos y hermanas, muchas veces estamos pensando en nuestro éxito personal y no la expansión del reino de Dios. Voy a dar un ejemplo. No era mi intención hoy a predicar un sermón misionero, pero me parece, y no puedes sacar en misiones de misionero, entonces me parece que vamos a estar hablando con un enfoque un poco misionero. Estamos en nuestras casas, nuestros asuntos. Pero ¿sabe cuántos estiman que van a la eternidad? No sin Cristo, sin haber escuchado una presentación clara del Evangelio. El número que van sin Cristo es mucho más grande.
Pero personas en los países budistas, musulmanes, hindúes, que nunca han escuchado una presentación del Evangelio, piensan que 66,000 personas mueren cada día sin haber escuchado el Evangelio. Y nosotros, cómodos en nuestras casas, en nuestros asuntos, mientras estas personas van a una eternidad sin Cristo. Para poner eso en perspectiva, eso es equivalente de 100 aviones jumbo al día chocándose y teniendo accidente y todas las personas muriendo. De poner un poco más preciso, me investigué cuántos pasajeros promedio al día pasen por el aeropuerto El Dorado. Y a mi sorpresa, me daba una cifra que me hace la matemática un poco más fácil, porque 125,000 personas al día pasen por El Dorado. Hemos dicho que 66,000 personas van a una eternidad sin Cristo, sin haber escuchado una sola vez el Evangelio de Cristo. Eso es más o menos el total de 50% de los pasajeros que pasen por el aeropuerto del El Dorado al día, que mueren sin haber escuchado el Evangelio de Cristo al día. Y imagínense qué haría si cada día la mitad de los pasajeros en El Dorado murieron en los accidentes de avión. Pero esas son las personas que nunca han escuchado el mensaje. Y los que no conocen Cristo, obviamente, están multiplicados mucho más. Y nosotros sentamos muchas veces preocupados de nuestros asuntos. Y el Señor que dijo, ¿quién dice que no es tiempo? ¿Y quién dice que no es tiempo de hacer la voluntad del Señor? O podemos ponerlo un poco más cercana. ¿Cuántas personas en los centros de rehabilitación que mi hermano Luis David visita en Volcanes y en la Gran Vía no conocen a Cristo? Y tenemos la oportunidad de predicar. O cuántos de los niños en los barrios que están invitando a la escuela de fútbol no conocen a Cristo y sus familias no conocen a Cristo. Y eso podemos aumentar. ¿Cuántas otras oportunidades podemos tener? Y nosotros digamos, no es tiempo. Sabemos que el Señor nos ha llamado. Sabemos que el Señor ha dicho a nosotros. Y no es tiempo. Pero el misionero C.T. Studd dijo, ¿cómo puedo gastar los mejores días de mi vida en vivir por los honores de este mundo cuando miles de almas están muriendo todos los días? ¿Cómo podemos vivir nuestros mejores días en lujo, en comodidad, en nuestros asuntos, cuando todavía miles y miles de personas necesitan a Cristo? C.T. Studd era un misionero del principio del siglo XX. Si estaba en Colombia, sería de estrata 6, quizás aún 7, súper rico. Estaba un deportista famoso de su tiempo. Podía haber tenido todo que este mundo se ofrece. Y dije, no, yo voy a dejarlo por causa de Cristo. Y murió
en África como misionero en el centro de África, después de muchos años de haber predicado el Evangelio. Este hombre había captado qué es decir sí es tiempo. Y nosotros, ¿y qué es la realidad? Versículos 5, 7, 9 y 9 al 11. Y vamos a leer en Ageo capítulo 1, 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, comáis y no saciáis, bebáis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calientáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y versículo 9, buscáis mucho, halláis poco y encerráis en casa, y yo lo dispararé en un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y lamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué está diciendo en este pasaje? Aunque ustedes han invertido en sus casas de lujo, es gastar, gastar, gastar y no ven el fruto. Y dos veces aquí, en el 5 y 7, dice, medita, reflexiona sus caminos. Y nosotros ahora tenemos que tomar pausa y meditar. Estoy invirtiendo mi tiempo, mis recursos, mi energía en la voluntad de Dios o en mis propios asuntos. Ojo, eso no es decir que los propios asuntos no son importantes. El Señor, como vamos a ver en un momento, le interesa y va a ordenar las cosas. Pero es cuestión de, digamos, siempre, ¿quién es primero en nuestras vidas? Dios. Pero ¿cómo vivimos? Vivimos como yo soy el primero en mi vida. Mis cosas primero. Después, si tengo tiempo, invierto en la iglesia. Después, si tengo tiempo, me voy a participar en este ministerio. Yo conozco hermanos que me han dicho, es diciembre. En mi puesto del Plaza Mercado vendo más en diciembre. Entonces, los domingos en diciembre no voy a venir a la iglesia y me voy a trabajar. Y trabajan y trabajan. En enero todavía no tengo dinero. Todavía no tengo los recursos. Y eso es que dice aquí. Inviertan y el dinero no alcanza. Los recursos no alcanzan porque no están confiando en Dios, no están poniendo sus prioridades en Dios. Y dice aquí, es como, recibo mi dinero. Es como poner en un saco roto. Todo se cae. ¿Suena familiar esto? Que cada viernes que recibe el sueldo parece que el lunes no hay dinero. Yo no soy predicador del evangelio de la prosperidad.
Pero sí soy predicador que el Señor, si nos dedicamos a sus asuntos, va a encargar mis necesidades. Y hemos visto, a veces el Señor suple, como el auto que tenemos en Bolivia, y aún ahora no sabemos de dónde han venido esos recursos. Y a veces hay un gasto grande y ver el cuenta bancaria es como no ha salido. No es todo el tiempo. A veces hay momentos que uno tiene que orar y confiar en el Señor y mostrar realmente fe. Porque el Señor le gusta proveer al último momento muchas veces. Para la fe. No estoy diciendo eso pasa todos los tiempos, pero en la experiencia de más que 25 años de misiones, de salir de mi país, jamás he faltado que necesito. Quizás ha faltado que me gustaría. A veces tengo que comer en el asadero cuando me gustaría comer en un restaurante de 5 estrellas. Pero nunca he faltado que necesito. Y le prometo que si ustedes tampoco. Pero la realidad es, Dios había frenado. Hasta ustedes me ponen en primer lugar, se van a sufrir. ¿Y cuántas personas que he hablado atrás de los años, voy a empezar a venir a la iglesia, vuelvo a la iglesia, cuando pago esta deuda? Cuando solucione este problema. No, debemos ir corriendo a la iglesia, orando para que el Señor nos ayude a solucionar el problema. Y después preguntamos, ¿por qué nunca soluciona? Porque el Señor quiere que el cristiano pone prioridad en las cosas de Dios. Entonces, hemos hablado hasta ahora de la excusa, no es tiempo, de su enfoque en sus cosas propias. En la realidad es que aunque enfocado en sus cosas propias, no estaba yendo bien porque no habían puesto sus prioridades en el Señor. Entonces, ¿qué es la respuesta? Y van a notar que hemos saltado un versículo, el versículo 8. Porque, ¿qué dice en el versículo 8? El versículo 8 dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, he dicho Jehová. Dice, sí es tiempo. Entonces, está diciendo que nosotros debemos obedecer. El pueblo de Dios tenía que obedecer, dejar de construir sus casas y invertir estos recursos en los míos. Subir al monte y traer madera. ¿Dónde piensa que estaban sacando los recursos para sus propias casas? Del monte, de misma madera. Señor está diciendo, en vez de invertir en esto, invertir en mí, en mi casa. Y nosotros también. En vez de comprar el celular del último modelo, invertimos en las cosas de Dios. En vez de ver todas estas comunicaciones de TikTok 3 horas al día, lea mi palabra. Los recursos están, los recursos estaban. Es solamente dónde vamos a invertir. Y Dios estaba diciendo al pueblo, invertir en mi casa. Yo leí una cifra que dijo, si los cristianos
decidieron invertir y terminar la tarea para evangelizar el mundo, hay 14,000 veces más recursos en las manos de los cristianos en todo el mundo que los recursos que necesitamos para enviar suficientes misioneros para ir a los lugares no alcanzados. 14,000 veces más ya en los bolsillos de los cristianos. Quizás no en los bolsillos de nosotros, pero sí tenemos recursos. Sí tenemos las posibilidades de hacer las cosas que el Señor quiere de nosotros. Y dice aquí, donde está su corazón, así será tu tesoro. Si tú has gastado $500 en un celular, ¿dónde va a estar su corazón? En este celular va a cuidar, no quiere que entre agua, no quiere que se pierda y nadie se robe. Su corazón estará ahí porque has invertido tanto plata en un celular. Pero si tú estás dando este dinero para enviar un misionero, ¿dónde va a estar tu corazón? En este misionero, en el trabajo que estará haciendo. Va a estar orando por él. Porque tú has invertido, tu tesoro estará allá. Entonces, si el pueblo de Dios invirtiera en el templo, ¿dónde iba a estar su tesoro? Allí. Hermanos, y el tesoro, los recursos no solamente son el dinero, es nuestro tiempo en participar o orar, nuestros talentos y dones. Los jóvenes que tienen que elegir una carrera en la universidad pronto, están queriendo elegir la carrera para que puedas usar para el Señor. ¿Da tiempo a Él? ¿O porque esta carrera es que más que va a llenar sus bolsillos con dinero? Prioridades. Voy a dar disculpas porque no pedí permiso, pero la semana pasada hablé con la hija de Ana y me impresioné. 16 años. Y antes de leer a la universidad, estar invirtiendo tiempo para ir a la escuela bíblica y estudiar la palabra de Dios. Eso le va a dar una base de decir, ¿qué quiere el Señor de mi vida? Y cuando va a la universidad, va a saber qué estudiar según la voluntad del Señor. Y no solamente sus gustos o la presión de la sociedad. Es invertir tiempo. Pero una chica de 16 años está invirtiendo en tiempo, un año de estudiar la palabra de Dios. Y el mundo va a decir, es una pérdida. No, es la mejor inversión que se puede hacer en este momento. Porque va a poner esta base, porque está diciendo sí al Señor. Entonces, tenemos que invertir recursos materiales, dones y talentos, tiempo y energía en hacer al Señor. Y hermanos, es tiempo de dejar de decir, no es tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no es tiempo, Señor? Todavía no. Quizás no vamos a poder hacer todo lo que queremos, pero por lo menos un poquito. Por lo menos empezar. Quizás en este momento va a decir al hermano Luis David, voy a ir al centro de rehabilitación. No puedo ir cada 15 días, pero una vez cada 2 meses yo voy a acompañar. Entonces no puedo ir todos los domingos a la escuela de fútbol, pero una vez al mes voy a estar allá.
O quizás no se podía físicamente, pero aquí está una ofrenda para que los niños tienen su refrigerio. Y vamos a empezar a decir sí en vez de no al Señor. A Isaías, en Isaías 6:8, que compartí una vez en la Santa Cena. ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí estoy. Y eso está diciendo el Señor aquí. Va a decir, heme aquí estoy al Señor. Y el Señor puede mostrar después qué tiene que invertir. A Isaías, por ejemplo, él dijo sí antes que el Señor había dicho qué. Algunos ya conocen el qué y ya tienen que empezar. El bucket list, esta lista de deseos. Oh, nuestras promesas de fin del año. Bueno, si no se cumple al final del día, no es tan importante. Si no me voy en esta vida a la Tierra Santa, no me voy. Pero las cosas de Dios, la voluntad de Dios, sí importa. Y no podemos decir, no es tiempo. Sí, ha llegado el tiempo para construir el reino y no solamente el tiempo. Sí, es el último. Es tiempo de decir, sí, ha llegado el tiempo. Hermanos y hermanas, ustedes hoy, ¿qué han estado diciendo al Señor? No es tiempo. Y el Señor hoy ha dicho, sí es tiempo. ¿Qué promesa tiene que hacer adelante del Señor? ¿Qué ministerio? ¿Qué inversión? Hermanos, sí es tiempo. Oraremos. Señor, te damos gracias. Este pasaje, Señor, quizás muchos no hemos visto. Y era muy triste porque el pueblo estaba afectado, porque dijeron no es tiempo. Pero sí era tiempo para sus asuntos. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Y hemos dicho no a ti, pero sí a cosas que podíamos haber puesto a un lado de nosotros. Señor, ayuda a mis hermanos hoy a decir sí es tiempo de participar en la obra, de ayudar a misioneros o de ir al campo misionero, de dejar de poner excusas en hacer su voluntad. Señor, que no seamos un pueblo que dice, ya no es tiempo, pero levantamos cada uno y digamos, sí es tiempo. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y si algo ha tocado hoy, que ya sí es tiempo y quiere hablar, podría hablar conmigo sobre un café o ir a uno de los líderes de la iglesia a hablar, pero no deja este momento. Si el Señor ha hablado, es tiempo de tomar acción y por lo menos tomar los primeros pasos. Que Dios les bendiga.